El amanecer que quieres recibir. Con Román Losinski. Por Éxitos. Decidimos el viernes de la semana pasada tratar este tema en el programa el día de hoy, sin imaginar que hoy precisamente es noticia en nuestros titulares, por ejemplo en F, que los casos de brote de sarampión en Estados Unidos siguen aumentando con alrededor de 230 en el oeste de Texas. Bueno, estamos hablando de 2 muertos y más de 200 casos de sarampión en Estados Unidos que han encendido algunas alertas en el continente todo. Texas, insisto, el peor en Norteamérica, pero Argentina ha reportado ya al menos 8 casos. Ese brote de sarampión en Estados Unidos enciende las alarmas. La Sociedad de Infectología ha llamado a reforzar las medidas de prevención en el país, especialmente la vacunación infantil, lógicamente. Aunque, habría que decir, Venezuela fue recertificada como país libre de sarampión en el año 2024, pero nos ha hablado en tantas ocasiones el doctor Unidas Urbina Medina, ahora presidente de la Cámara Nacional de Medicina, que lamentablemente la cobertura vacunal no es la suficiente. Debería estar en 95% y él habla de entre 80 y 85% en el mejor de los casos. Es por eso que hemos querido invitar el día de hoy a nuestro programa a la doctora Elvia Badel Madrid. Es médico pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctora Badel Madrid, ¿cómo está? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por esta invitación y gracias a tu audiencia por permitirme estar con ellos. Ya vamos a hablar particularmente de sarampión, doctora, pero le pregunto, ¿qué enfermedades, qué condiciones representan una preocupación para los pediatras venezolanos hoy? Para los pediatras venezolanos nos representa una preocupación terrible aquellas enfermedades infectocontagiosas que son inmunoprevenibles, que la vacuna no está a disposición de todos, como por ejemplo rotavirus, que en este momento hay muchos casos de diarreas por rotavirus. Como por ejemplo enfermedad invasiva por neumococo, que en estos casos, y te puedo poner un ejemplo tristísimo que ocurrió hace 2 semanas en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, Mm, porque no es solamente los niños, Román, ujú, no es ujú. solamente los niños. Una residente se infectó con un neumococo invasivo. Eso fue un lunes en la noche, el martes en la mañana se sintió mal y ya el miércoles había fallecido. Dios. De manera que cuando nosotros nos enteramos el miércoles a las 10 de la mañana que había fallecido y a la 1 de la tarde que había sido por un neumococo, inmediatamente solicitamos ayuda a todos los laboratorios con los que trabajamos y fueron tan solidarios que colocamos entre jueves y viernes el doctor Unidades Urbina, que tú acabas de Sí. nombrar, el doctor Pedro Espina y yo, Ujú. 100 vacunas a los residentes que trabajan en la red Ese del Hospital de residente, Niños ¿qué, JM. qué edad tenía, doctora? Esa residente tenía 28 años. Mm. Eh, con la llegada de las Pero lluvias tú no alrededor. puedes, tú no, sí, Sí, perdón, que no, tuvimos no, un salto en la comunicación. Disculpe, retome la idea. que no puedes, tú no puedes dar salud si tú no estás Ah, protegido. Debe ser requisito indispensable de las universidades cuando los residentes comiencen a trabajar en los hospitales. Deben tener todo el esquema de inmunizaciones completo, porque es allí donde tú estás expuesto a contaminarte con todas estos gérmenes, virus y bacterias. Entonces, el problema de la inmunización, me ujú, encanta que tú lo enfoques en niños y siempre respeto mucho esta opinión, pero es para todas sí. las edades, todas las edades. Y las edades vulnerables, por supuesto, son los niños y los ancianos. Entonces, es cierto, Venezuela fue recertificada en el tema que nos ocupa Ujú. como libre de sarampión el año pasado en noviembre, pero lamentablemente el nivel de vulnerabilidad nuestro para recaer en una epidemia de sarampión es alto porque las coberturas vacunales, como bien lo dijiste tú, no son suficientes. Si tú tienes una población vacunada, protegida con el 95%, Ujú. como expresa el doctor Urbina, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estamos tranquilos. Pero en el mundo la gente ahora tiene el chip en la mente que no se va a vacunar, que sus hijos son antivacunas, que ellos son antivacunas y sucede lo que sucede en este momento en los Estados Unidos, en Canadá, en Argentina y en otros países más del mundo. Que Ya que tocamos el tema sarampión, es la doctora Badel Madrid que nos acompaña, es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. En el caso de sarampión, doctora, es un tema, como dirían en Estados Unidos, es un issue para Venezuela, como lo es para otros países de la región, porque menciono a Estados Unidos, particularmente Texas, muy en el norte, pero si nos vamos al sur, tienen una situación similar, no con tantos casos, pero en Argentina está siendo preocupación. Acá, es un issue, claro que es un issue, sobre todo en una población desnutrida como la tenemos nosotros en nuestro país. El sarampión es una infección
viral aguda severa que al inmunosuprimido, es decir, al paciente con desnutrición, se lo lleva por delante. Esos son los que se mueren primero, porque es una infección que afecta el sistema inmunológico, hace diarreas, hace neumonías, hace fiebre prolongada, el niño se inmunodeprime mucho, hace encefalitis y todo esto puede llevar a la muerte a los niños. Entonces, a los niños desnutridos, que no es un secreto que nosotros tenemos casi un 30% de desnutrición crónica en nuestro país, ya tenemos talla baja, a esos muchachitos se los lleva por delante. Hoy un niño en Venezuela, en cualquier rincón de nuestro país, podría tener acceso a la vacuna. ¿Es un tema de existencia de vacuna o es un tema de educación, de formación, de seducir a la mamá para que mire al representante, llévelo y vacúnelo? Y el venezolano se vacuna. Muy pocos son los que son antivacunas, pero es un tema de educar también al personal de inmunización. A mí me pasa continuamente. Uno debe colocar una dosis a los 6 meses, perdón, al año, y la otra dosis la debe colocar 6 meses después, año y medio. Eso bajamos estas dos coberturas para tener el más del 90% de cobertura de respuesta inmunológica del paciente, pues. Luego, tú a las adolescentes debes protegerla, debes vacunarla, debes subir ese nivel de anticuerpos. Eso no se hace. Tú le dices aquí a una vacunación pública, mira, vamos a reforzar la trivalente viral con los adolescentes y te ven rarísimo. Las mujeres en Mm. edad fértil, a los 20 años, debes reforzar eso. Entonces, claro, si tiene una sola vacuna que se le puso al año y no se le puso más, pues los niveles de anticuerpos de defensa del cuerpo están muy bajos. Entonces, es una vacuna que debemos tener en mente para reforzar, para colocar. El problema de esta vacuna es que es una vacuna multidosis y es una vacuna que para colocarla debes tener por lo menos 5 personas para no perder el material. Entonces, claro, si no están los 5 niñitos, no abres la vacuna y eso merma también el tema de la vacunación, porque una mamá que va y le dice, no, ven mañana porque no hay 5 niñitos, ya la segunda vez esa señora, sabes, como que no va. Claro, Y si no, va claro. y si va y la enfermera no llegó, no hay Exacto. algodón o en ese momento no tiene el agua destilada, el agua jabonosa para limpiar, entonces, no, ven mejor mañana, ya esa tampoco va. Entonces, con el tema de la vacunación, yo creo que debemos enseriarnos, debemos educar al personal que vacuna, siempre dignificando la vacunación, porque en estos días vi que en Ciudad Bolívar estaban haciendo campañas de vacunación y vacunaban de pie. Román, eso hay que denunciarlo. Tú no puedes vacunar a un adulto de pie. Si se asusta y se cae y se desploma, tienes un accidente mayor. Tienes que tener, si tienes tantos ambulatorios, tantos así, bueno, prepáralos para que la gente asista, se siente, se vacune. Si tienes un ESAVI, que es una reacción Ujú. alarmante de la vacuna, una reacción secundaria a la vacuna, ¿cómo lo vas a solventar si el paciente lo estás vacunando en un terminal de autobuses ahí de pie? O si vas a poner un puesto allí, pues lo menos que puedes poner es una silla, una cava, la gente con las manos limpias y un lugar adecuado para que seas vacunado. Entonces, todas estas cosas, hasta que no tomemos la vacunación en serio en el país, yo creo que nosotros no vamos a ser unas personas responsables y que tengamos coberturas vacunales adecuadas. De verdad que no. Es la doctora Elvia Badel Madrid, es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Me llama la atención las declaraciones del secretario de Salud de los Estados Unidos, lo que sería acá el ministro de Salud de los Estados Unidos, el de la gestión de Trump. Él atribuye a este tema del sarampión, particularmente en Texas, pero en todo el país, a la alimentación y a la falta de ejercicio, que imagino no le faltará razón, pero la verdad es que no menciona demasiado que la tasa de vacunación en Estados Unidos tampoco alcanza 90%, está 95%, perdón, está por debajo de 95%. En una declaración que, bueno, es muy política, ¿no? ¿Qué necesidad de apartar la política de la salud, de la educación, de la economía, cierto, doctora? Yo estoy muy de acuerdo en que tú debes tener una alimentación balanceada y saludable. Y estoy muy de acuerdo en que debes hacer ejercicio. Eso es un issue. Pero el otro issue que es indispensable y que es irrevocable es los porcentajes de las coberturas vacunales. Vacunar es un derecho a la salud y vacunar no tiene nada que ver con ejercicios ni con dieta saludable. O sea, son cosas distintas. Yo estaba oyendo al economista ahorita que nos estaba dando Sí. unas cifras alarmantes y él habló allí muy claro de las cifras. Es como que si comparamos peras con manzanas, no tienen nada que ver una cosa con la otra,
nada que ver. Mm. Esto es coberturas vacunales, esto es adherencia a la vacuna, esto es deber de Estado, enseñar a la gente, y si la gente es antivacuna, explicarle. Y bueno, esperemos que menos del 5% de la población sea antivacuna, Román, para poder tener No. el 95% de cobertura vacunal. Además que todas estas, muchas de estas cosas que ocurren en materia de salud son tan estacionales. Ustedes saben, ¿quién mejor que un pediatra sabe que con el inicio de las clases del año escolar se inundan las consultas de niñitos con gripe? Bueno, ustedes también saben que viene mayo y el famoso mayito y las aguas se revuelven y entonces vienen los problemas estomacales. ¿Se preparan para ello? ¿Se prepara el país para situaciones estacionales como estas? Claro que no, Román, porque no tenemos la vacuna de rotavirus en el programa ampliado de inmunizaciones desde el año 2017. No tenemos vacuna de influenza. Yo recuerdo una vez, un mayo, como lo estás describiendo tú perfectamente bien, llegué a mi clínica y cuando llego tengo los febriles aumentados. Eso ya es un pico que me presta alarma. Los febriles quiere decir que de los Mm, 20 niñitos, 18 tenían fiebre. ya. Inmediatamente comienzo a ayudar para agilizar la consulta y hacer pruebas de influenza. Influenza positivo. Todos influenza positivo. ¿Cuál es el deber ser allí? Por eso es que a mí la epidemiología me fascina. Los epidemiólogos saben esto y con sus decisiones macro pueden evitar que esto suceda. Los mandaba al Instituto de Salud Pública, acuérdate que yo trabajo en Ciudad Bolívar y que mi clínica es allá, y mando a los niños al Instituto de Salud Pública. ¿Para qué? Para que se les dé el Tamiflu, que no lo hay, Ujú. ni en jarabe ni en tabletas, que es el medicamento específico para este virus. Para el sarampión no existe ningún tratamiento específico, entre paréntesis, y mando para que los contactos sean vacunados. Pues no hay vacuna. Entonces, ni uno ni otro. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del instituto? Doctora, ¿usted cómo hace las pruebas cómo sabe usted que es influenza? Bueno, porque tengo las pruebas, los test que dicen que es influenza. Porque ellos deben mandarlo a higiene, una muestra, y a los 15 días mandan la otra, y luego comparan la evolución de los anticuerpos y hacen el diagnóstico. En 15 días ya el niñito mejoró o no mejoró, o lo Mm. hospitalizaste, o listo. Y contaminó a todo el salón. ¿Me Doctor, explico? sí, le he escuchado varias veces en esta conversación y llegando al final, le he escuchado varias veces decir no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En una emergencia pediátrica, doctora, ¿qué es lo más común? Y lo segundo, ¿hay lo necesario en los hospitales para responder a esas las emergencias pediátricas más comunes? No, la mayoría de las veces no lo hay. La mayoría de las veces el paciente tiene que adquirir. ¿En No qué lo hace. casos llega el niño con qué? Convulsionando. Un Ok. niño convulsionando, la convulsión no hay cómo hacerlo. Hay que colocar un catéter especial para salvarle la vida porque es un niñito con una condición X y debe recibir, hay que comprar el catéter, por ejemplo. Doctora, próximas actividades de la sociedad, ¿hay alguna en puertas? No sabes lo oportuno que ha Ah, sido este programa, a Román. Tú ver, siempre, además que me encanta tu playlist, me encanta lo oportuno que eres. qué bueno. Viernes y sábado Ok. en el Instituto Experimental Jardín Botánico tenemos el cuarto Congreso Internacional de Inmunizaciones y Enfermedades Inmunoprevenibles. Eso es este Mi- viernes y sábado. Esto es Ah, ahorita, mire, Román. Yo estoy de un feliz que me permitas hacer por favor. la propaganda. Ahí vamos a tener 32 conferencias con expertos en inmunizaciones en nuestro país y algunas de ellas serán dictadas de venezolanos que están en el exterior dando la talla, que nos van a recordar cómo. Ah, retomemos el contacto con la doctora, por favor, así sea telefónico. La Vamos a perdimos. Ah, manejar la no, no, inmunización. Mi tema, doctora, retome, por favor, que tuvimos un salto en la comunicación. A ver. disculpa, imagínate tú si es Ajá. difícil vacunar a un niño que el papá lo convence. Imagínate tú si es difícil vacunar a un anciano, un adulto, Mm. que, ay, no, que se tome un guarapito, eso no. Y lo difícil que es vacunar a una mujer embarazada. Mi tema es la vacunación en embarazadas, la importancia de la vacunación en embarazada, porque además que la proteges a ella, proteges al bebé, entonces proteges la diada. Si tú vacunas a una mamá embarazada de hepatitis B, proteges al bebé de hepatitis B. Si tú vacunas a una mujer embarazada de influenza, proteges al bebé de influenza. Tú no solamente sabes que suben los casos virales cuando comienzan las clases, lo has padecido. Romancito comienza clase, ya tú estás con clase, Sí, con gripe. sí. Entonces, exacto, entonces eso ocurre, imagínate un bebé recién nacido que le dé gripe, que le dé influenza, que le dé tosferina, es hasta causa de hospitalización y de muerte. Entonces, lo ideal es vacunar a la mamá embarazada, pero como es un grupo vulnerable, es un grupo que la gente le tiene temor, casi no se hace por más que se sabe. Entonces me toca a mí desarrollar ese tema con un grupo de expertos que estoy feliz, que es el doctor Alejandro Rizque, Claro. claro, que es la doctora Pérez Alfonso, ¿cómo se llama? Obstetra, y es la doctora María Inés Van Cappenhout, que es infectólogo pediátrico. Entonces vamos a tener una conversación los cuatro sobre ese maravilloso tema.
hablando de vacuna de virus incisional respiratorio, que ojalá llegue al país para colocárselas a las mamás y a los ancianitos para que no se nos mueran, la vacuna de difteria, tétanos y toferina, la vacuna de hepatitis B y la vacuna de influenza. Entonces, bueno, aparte de este tema, por supuesto que vamos a hablar de polio, por supuesto que vamos a hablar de sarampión, vamos a hablar de VPH y vamos a hablar de neumococos y de meningococos, porque a nosotros no nos los contaron, Román, nosotros lo vivimos día a día. ¿Cuántas veces le decimos que se coloquen la vacuna de herpes zóster? Por favor, colócatela que, a los viejitos de la familia, y cuando te llegan con un zóster. No, porque es que le tengo miedo a las complicaciones de la vacuna. Pero el zóster te lleva por la calle de la amargura unos cuantos días, el tratamiento es costoso, es molestosa la enfermedad, quedas inmunosuprimido, en fin. Mm. Entonces, las vacunas, de verdad me encanta que realces este tema, que nos des la ventana para seguir siendo la voz de la infancia venezolana y de la salud venezolana, porque el pediatra involucra la salud de Ah, los padres, de los sin abuelos y de duda, los niños. sin Sí. duda, sin duda. Y muchísimas gracias por permitirme invitar para nuestro próximo evento que estamos muy contentos de celebrar. Esa es nuestra función totalmente académica. Eso es. Viernes y sábado, entonces, toda la información en las redes de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Sí, Pediatría. señor. Gracias, doctora Badel Madrid. Gracias, Un Román. gusto. Muchas gracias por esta invitación y a tu audiencia por escucharme. Muy amable. Elvia Badel Madrid, médico pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. ¿Qué nos marca el calendario?